Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean todos y cada uno de ustedes una vez más bienvenidos al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Veo que ya contamos con mayor afluencia de estudiantes. Esperemos que durante el transcurso de la semana o en las próximas semanas ya podamos contar con el 100% de alumnado dentro del desarrollo de la asignatura, porque ustedes saben lo importante y lo relevante que es que ustedes puedan presenciar en este sentido el desarrollo de las clases para que incluso en lo posterior puedan desarrollar las mismas actividades inherentes a la materia. ¿Sí? Como yo les había manifestado en un preámbulo, eh, vamos a hablar sobre la eficacia de en este caso, de la eficacia de los discursos y el ejercicio del poder. ¿Sí? Por todo lo que implica el mismo hecho de un discurso. Yo le estaba poniendo ejemplos en los cuales hay eh, personajes de la historia que dependiendo del propósito que ellos han tenido, han llegado a aplicar este discurso y han provocado en las multitudes los propósitos, los objetivos que ellos habían planteado. ¿Sí saben quién es Jaime Roldós? Ustedes tal vez. Sí, abogado. Ya, y de hecho deberían saberlo, porque Jaime Roldós es uno de los presidentes de la República del Ecuador más destacados de toda la historia, ¿sí? De nuestro país. En este caso, incluso eso ya es historia ecuatoriana, ¿no? Que ustedes deben llegar a tener en este sentido un conocimiento, una apreciación, aunque sea de forma superficial. Jaime Roldós era un orador expertísimo que él podía provocar una reacción increíble en las multitudes a través del uso de la palabra, ¿sí? Él era una persona que a través del desarrollo de estos discursos creaba un sentimiento de emoción, de emotividad positivo en el pueblo ecuatoriano. Pero también en este caso, ya les había puesto un ejemplo un poquito eh, complejo, como el hecho de Hitler, ¿no? Que en cambio es el giro de 180 grados a lo que les estaba manifestando, porque él de igual forma tenía este dominio de la palabra a través del cual llegaba a obtener un convencimiento y una aceptación del público al que se dirigía. Y aquí viene el punto elemental y relevante de todo lo que les estoy manifestando, que es la eficacia, ¿verdad? Son los resultados en este sentido de lo que nosotros podemos llegar a obtener a través de un discurso bien planteado, bien estructurado, y que en el mismo sentido es lo que ustedes van a tener que buscar en el ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que llegar a convencer al administrador de justicia que está buscando conocimiento de una controversia en particular. ¿Sí o no? Es por ello que deben aprender y deben ir desarrollando este tipo de habilidades de la palabra con el propósito de alcanzar estas metas, de alcanzar estos objetivos, ¿sí? Y de que ustedes puedan cumplir con el cometido que se habían planteado desde un principio. Por ello mismo, vamos a revisar durante la presente semana la eficacia de los discursos y el ejercicio del poder. Como de igual manera el discurso del derecho y su sentido. Puntos que tienen bastante relación, porque debemos entender que el ámbito jurídico está totalmente apegado a lo concerniente al escenario político, ¿sí? Que en este caso también llega a tener un desenvolvimiento y un propósito de poder, ¿sí? Y que a través de aquel ustedes van a alcanzar todas estas metas que se llegan a plantear. Y de igual forma el discurso del derecho, ¿sí? Y en este caso, y de la misma manera, todo su sentido debidamente preestablecido, que es lo que nosotros vamos a proponer a través del mismo.
¿Qué es lo que vamos a lograr a través con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a conocer las dimensiones de los discursos de poder emitidos y desarrollados de una manera tal, con el propósito y el fin de convencer, persuadir e incluso manipular al público al que va dirigido con el propósito de llegar a obtener estratégicamente sobre una ideología, conocimiento o tema en particular. Ya que, como les había dicho, dependiendo del punto o el objetivo que nosotros hayamos establecido o hayamos planteado, en este caso en relación al discurso desarrollado, tenemos que llegar a convencer, vamos a persuadir, que aquí ya entra de forma directa la oratoria, ¿sí? Como lo hemos venido conociendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. Y además, al punto de llegar a manipular al público con el único propósito de alcanzar nuestras metas, ¿sí? De que este público llegue a adoptar y llegue a aceptar nuestros planteamientos y nuestros argumentos como suyos, ¿sí? Como propios. Y que en este caso incluso pueden llegar a actuar de una u otra forma dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Además de la importancia del discurso jurídico con el propósito de regular y adecuar las conductas, comportamientos y convivencia de la sociedad y entorno. Porque el ámbito jurídico también tiene este punto de relevancia. La ley es la que nos permite a nosotros a regular y adecuar conductas, es decir, a delimitar comportamientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo incurro en ciertos verbos rectores debidamente preestablecidos en un código penal, yo estoy en este caso cayendo o cometiendo un delito, ¿sí? O de igual manera, al omitirlas, también podemos llegar a contravenir la ley. Por eso mismo, tenemos que conocer la importancia de este discurso jurídico, que es algo que es inherente a nuestra profesión, a lo que ustedes van a estudiar, a lo que ustedes van a seguir conociendo a lo largo de su carrera educativa universitaria. Eficacia de los discursos y el ejercicio del poder. Los discursos de poder son elaboraciones discursivas complejas, en las cuales se mezclan dimensiones semióticas propias de todo discurso, con construcciones epistemológicas, ¿sí? Marcos analíticos, aspectos normativos y propuestas regulatorias y de intervención, que además poseen intenciones políticas específicamente determinadas, ¿sí? Eh, por ello mismo, nosotros debemos llegar a conocer que cuando hablamos de epistemología, de forma directa y de forma estrecha, estamos hablando sobre ramas de la filosofía en las cuales ya contamos con preceptos, conocimientos que son válidos, que son formales, que se encuentran debidamente establecidos e incluso de la forma en la que nosotros llegamos a manejarnos, ¿sí? Por eso mismo, estamos hablando ya de algo técnico, de un ámbito científico, ¿sí? Ya no es algo improvisado o es algo que se puede llegar a desarrollar de una manera muy superficial, sino todo lo contrario, ¿sí? Eh, cuando hablamos de dimensiones semióticas, estamos hablando en sí de nuestra propia sociedad, ¿sí? Estamos hablando del desenvolvimiento, en este caso, de las personas que forman parte de nuestro escenario de convivencia social. Por ello, estos discursos van dirigidos a este tipo de público, ¿verdad? Que y de igual forma van a ser debidamente direccionados
a través de estas construcciones técnicas científicas en relación al ámbito jurídico, ¿sí? Que en nuestro sentido muy particular estamos hablando ya de temas incluso hasta filosóficos, ¿no? Que forman parte de nuestro entorno. Muchas veces, dentro de lo que concierne al discurso, van a existir intenciones políticas. Yo les había manifestado a ustedes que el derecho está bastante ligado al ámbito político por el mismo hecho de que nosotros somos las personas más aptas para manejarnos en este entorno. ¿Por qué creen ustedes que el ámbito político en este sentido es tan importante y tan apegado al derecho? Sería por la forma de hablar, de conversar en la política, es muy importante, al menos eso. Ya, pero por qué el derecho? ¿Por qué el derecho en sí? ¿Puedes repetir Porque, la A pregunta, ver, brother? levantarán la mano, ahí están hablándome todos ahí. A ver, ¿por qué? por- porque el derecho está bien ligado casi a la política, digamos que va de la mano. ¿Por qué? Acabas de decir lo mismo. Porque, o sea, se trata de las leyes, de parlamentos, todo eso. Ah, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso el ámbito político está debidamente apegado a este tipo de normas, ¿sí? Que se llegan a producir, a derogar o a reformar con el propósito de que, de que nosotros tengamos un buen desenvolvimiento en el ámbito social, ¿verdad? ¿A qué van los asambleístas en este caso al Parlamento, a la Asamblea? ¿A qué van los asambleístas de la Asamblea? Para formular leyes que quizá dicta el gobierno, el presidente. Mm, Bueno, me acabas de dar una respuesta intermedia, porque también es una de sus funciones. ¿Pero por qué? A ver, Liceo Escobar. Debaten sobre temas. A ver, Liceo Escobar, tanto que se está riendo, nos va a decir por qué. No, es que está mal mi internet. Sí, me imagino. A ver, Mateo. Para hacer respetar las leyes que se hayan determinado por el mandatario que sea el presidente, o ellos votarían para, o sea, para poder, ¿cómo sería? Para poder cumplir esas leyes, tendrían el voto principal que serían títulos de asambleístas. Esa es como les digo, esa es una de las funciones. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la función principal de los asambleístas? Eso sí no saben, ¿no? Eh, A ver, Samia, Discutir cuestiones de interés común de diferentes tipos de, ¿de qué? o sea, por ejemplo, establecer una ley o al Bueno, momento. me lo acabas Abogado, de decir en en palabras. términos, en términos de ley sería la fiscalización y la legislación. Ya, no es cierto. Ellos van a legislar. No es posible, muchachos. Ustedes sí votan. Sí, yo creo que ya desde los 16 años ya votamos. Ya, obviamente votan, ¿no es cierto? ¿Y cómo votan? Si no saben ni para qué están votando. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Yo por eso les he manifestado, muchachos, sean actores políticos positivos. La asamblea no es circo, la asamblea no es farándula. La asamblea es el parlamento en donde los representantes populares que han sido elegidos de forma democrática van a legislar, van a fiscalizar, ellos van a crear, van a reformar o van a derogar las normas que van a tener que ser cumplidas por el pueblo ecuatoriano. Eso ténganlo presente para las próximas elecciones, que incluso ya vienen las elecciones de asambleístas, muchachos, y esas son cosas tan básicas
que me sorprende que no sepan o que no conozcan. ¿Sí? Perfecto. Eh, es decir, son discursos que no buscan comunicar ni transmitir ningún tipo de conocimiento o elaboración teórica nueva o reinterpretativa. Tampoco se escriben dentro de una acción comunicativa, sino que tienen más bien la intención explícita de manipular, convencer, disuadir. ¿Sí? ¿Para qué? Actuar estratégicamente sobre los otros y administrar de manera consciente e explícita los consensos y los disensos en función de las coordenadas del poder. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita que ya empezó la campaña? ¿Qué están haciendo los políticos? A ver, Mateo. Oye, poder llegar a las comunidades por medio de la persuasión, decirles los planes de trabajo, cómo van a poder llegar a cumplir esas cosas, muchas cosas, ¿Y cuál es el propósito principal? Convencer a la gente ¿Para qué? para para que que pueda voten llegar a por su ellos. voto. Ya, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, miren la importancia del discurso, ¿sí? Porque en este caso tienen y van a tener siempre este tipo de propósitos, muchachos. Y ustedes pueden ser los próximos políticos de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Me imagino que por lo menos aquí una persona está ligada a algún tipo de partido o algún grupo de representantes o de jóvenes, en este caso, de un ámbito social o político. ¿Alguien participa de este tipo de grupos? No. Ninguno. Les recomiendo. ¿Sí? No. Formen parte de este tipo de actividades. Entonces ya van conociendo en este caso cuál es el propósito, ¿sí? Cuáles son los contenidos y qué es lo que se busca a través de los mismos, ¿no? Miren la importancia de tener claros estos puntos. Dentro de esos discursos existe una disposición de conceptos, de categorías, de usos de la retórica. Denme un momento. Mil disculpas. Sí, entonces, de los usos de la retórica cuya finalidad real no está en lo que dicen, sino en lo que callan, o a veces en la forma, en cómo lo dicen, o en el contexto en el que sitúan lo que dicen. Es decir, aquí van a aprender a manejar, tienen que aprender a manejar estos mensajes que quieren llegar a dar a conocer, ¿sí? De las diversas formas posibles. Más allá de toda verdad posible, su función es práctica y releva de la eficacia en el ejercicio del poder. Los criterios de verdad que los estructuran depende de ese complejo entramado de relaciones de poder y de contrapoder que nacen en toda sociedad. ¿Qué es este contrapoder? Viene a ser incluso las personas que regulan a quienes en este caso tienen poder, ¿sí? Un ejemplo claro es que tenemos nosotros la balanza. El presidente tampoco puede, es una persona que tiene poder ilimitado. A él muchas veces lo verifica y lo controla la Corte Constitucional, muchachos. ¿Sí? Es decir, que no pueden en este caso incluso llegar a tomar decisiones que vayan a contravenir la norma debidamente establecida. Y aquí viene esta balanza de poder, este contrapeso, ¿no? Este contrapoder que no va a permitir que se lleguen a observar este tipo de circunstancias. Más allá de la verdad y más acá de la historia, son formas discursivas e ideológicas que se corresponden a una relación entre el orden del saber, de la verdad y del poder. Porque muchachos, ¿por qué les hacía preguntas de historia? Porque un pueblo que no conoce su historia, ¿sí? Tiene la misma posibilidad de incurrir nuevamente en los mismos errores, ¿sí? Está destinado a repetir esos errores. Por eso es importante conocer la historia.
Y aquí cuando nos habla de ideologías incluso, vienen a ser los planteamientos con los que nosotros compartimos un criterio, ¿sí? Por eso es tan importante este punto. Los discursos de poder utilizan los mismos elementos de cualquier discurso, pero su disposición conceptual está hecha de tal modo que quien los recibe sea susceptible de ser direccionado, ¿sí? Convencido, disuadido, persuadido, cooptado, manipulado, neutralizado o bloqueado. ¿Qué quiere decir esto de direccionado? ¿Qué es lo que entienden ustedes por esto de direccionado? Denme un segundito. ¿A qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan direccionado? Algo que ha sido orientado. ¿Qué es susceptible de ser direccionado? Levantarán la mano. A ver. Evelyn. Algo que ha sido direccionado con algún propósito, encaminado. Y a que nosotros podemos llegar en este caso a llevarlo a donde queremos, ¿no es cierto? Es decir, que son personas a las cuales nosotros, a través de nuestra consolidación del discurso con los argumentos presentados, podemos llegar a hacer que cambien de parecer sobre algún tema en particular. ¿Sí o no? ¿Ya? Es decir, que en este caso, este tipo de discursos son el medio adecuado y eficaz para llegar a cambiar un criterio, a cambiar o adecuar conductas, a convencer, disuadir, persuadir, cooptar, manipular, neutralizar, bloquear, ¿sí? A través de la palabra. He ahí la importancia del discurso. Se escriben en los claroscuros del significante, en los intersticios de la verdad, en las ambigüedades de la razón, en las suspicacias de la lógica, porque aquí también es importante la habilidad que nosotros tengamos y de la misma sapiencia, o como podemos llamarlo de forma muy, eh, como vulgarmente lo llamamos, la viveza criolla, ¿no es cierto? Que podemos llegar incluso a establecer un concepto dependiendo de lo que nos parezca a nosotros, ¿sí? Cuando no está debidamente preestablecida alguna situación, vamos a utilizar este tipo de ambigüedades con el propósito de llevarlos a donde nosotros queremos, ¿sí? Juegan con las ambigüedades de las palabras, utilizan conceptos que relevan de la ciencia, se enmascaran de analítica y los articulan dentro de un marco conceptual estratégico. Son claroscuros de sombras en el espejo. ¿Por qué? Porque todo el proceder en este caso es estratégico. Es a través de una estrategia a la que nosotros queremos llegar a cumplir nuestra meta, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos realizar una planificación bastante técnica. ¿Para qué? Para consolidar lo que nosotros estamos buscando a través de dicho discurso. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? No es un actuar o un proceder absurdo, sin sentido, o simplemente la conglomeración de algún tipo de articulados o de pensamientos que no tienen relación, sino todo lo contrario. Debe estar armado de una forma tan perfecta que a nosotros nos permita cumplir con este objetivo. ¿Sí? Aquello que hace que los discursos de poder tengan fuerza y legitimidad está justamente en esa disposición estratégica en la analítica de los conceptos que utilizan. ¿Sí? Es decir, saber decirlo, qué decir, dependiendo de lo que nosotros queramos alcanzar. ¿Sí? La utilización de palabras precisas, concretas, específicas. Porque en general se trata de conceptos o nociones de las cuales aparentemente no podemos estar en desacuerdo.
Y aquí viene un planteamiento para que ustedes se vayan dando cuenta del tema y del ámbito incluso del poder. ¿Qué sucede si con lo que sucedió en la consulta popular anterior? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren comer todos los días? Obvio, Sí, obvio que sí. ¿Ustedes Sí, quieren estar sanos toda la vida? sí. Entonces, Sí. ¿qué es eso? Son cosas con las que nosotros no podemos estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Es como lo que habían planteado. ¿Quieren ustedes seguridad? Obviamente vamos a querer seguridad. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con este tipo? Y si se van dando cuenta cómo se va manejando de manera estratégica. Ahí creo que me comprenden de mejor forma, ¿no es cierto? Ese tipo de ejemplos son los que nos permiten tener una absorción y una asimilación mucho más clara y precisa. Entonces, miren, esas son estrategias, ¿sí? No es que hacen las cosas de manera arrebatada o sin sentido. Son muy estratégicos. Y de hecho, en ese sentido hay que ser muy inteligente para poder manejarse de esa forma. Los discursos entonces relevan de prácticas históricas concretas que albergan a su interior un campo de relaciones de fuerza y de resistencia. ¿Sí? Por el mismo hecho de que, como les manifestaba, incluso en el ámbito político y social, nosotros hemos tenido este tipo de conflictos históricos. ¿Sí? Por eso es importante conocer la historia. Y aquí, incluso, vienen a aparecer estas relaciones de fuerza y de resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos en este caso este tipo de puntos que son importantes en este sentido. Ya, entonces, muchachos, como pueden observar, tenemos este tipo de ejemplos a lo largo de nuestra historia. Si la historia está transida de esa tensión conflictual de poder, entonces esos discursos que operan y se generan desde el poder y que les son altamente funcionales pueden ser también comprendidos como verdaderos discursos de poder. Ahora mismo nosotros tenemos ya el conflicto de partidos políticos, ¿verdad? Tenemos partidos de izquierda que emiten discursos contra los de derecha. Tenemos partidos de derecha que emiten discursos contra los planteamientos de las personas que tienen una ideología de izquierda. ¿Sí o no? Y aquí vienen estos conflictos, ¿por qué? Con el único propósito de alcanzar, ¿qué? El poder. ¿Sí? El próximo año, ¿cuál es el propósito? Llegar a que el representante de un partido político de cualquier ideología llegue a alcanzar la presidencia, ¿sí? Y que en este caso los legisladores también de las diversas bancadas puedan llegar a obtener el mayor número de elementos dentro de la asamblea con el único propósito de ¿qué? ¿Por qué creen, a ver ustedes, que es importante que tengan un mayor número de participantes de un partido en la asamblea? Vamos a ver si conocen eso o saben por qué. O sea, dependiendo del partido político, Ya, pero ¿por qué crees que aquí buscan meter a la mayor cantidad de asambleístas de una misma bancada? Para tener votos a favor. Exacto, Sandra, perfecto. ¿Qué sucede si nosotros jugamos en el mismo equipo? Vamos a buscar ganar, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que Daniel García Guevara pertenece a Derecho A. Y si nosotros de Derecho A tenemos a 60 estudiantes y los de el B tienen a 40, ¿quién va a tener mayoría para una aprobación de una ley o de un proyecto de ley? Obviamente nosotros, ¿verdad? ¿Sí se van dando cuenta? Por ello es que existen estas luchas de poder. Y aquí incluso ya entra mucho el consenso o los pactos políticos con este propósito, ¿sí?
Es lo mismo que sucedió con lo, se han haber visto lo que sucedió con lo de el tema de la vicepresidenta, ¿no? Que también es un incapaz desde mi punto de vista. Pero lo que estaba haciendo Noboa era totalmente ilegal. ¿Qué sucedió? La asamblea, en mayoría, no dio paso a su planteamiento, ¿verdad? ¿Y quiénes votaron a favor del planteamiento de Noboa? Los de su línea. ¿Sí? Ahí tienen un claro ejemplo, miren, de este tipo de cuestiones. ¿Estamos? El día de hoy vamos a avanzar hasta aquí, muchachos, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias.